Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual desarrollaremos un ejemplo de movimiento armónico simple. Dice el ejemplo que un bloque de masa M está sujeto al extremo de un resorte de constante de elasticidad K, y que el otro extremo del resorte está fijo a una pared como se muestra en la figura. Esta figura, tengo acá la pared, un extremo del resorte está fijo a la pared y en el otro está sujeta la masa M. Vamos a suponer que el bloque se va a deslizar sobre esta superficie horizontal entre los puntos B de coordenada B y C de coordenada menos B. Se va a mover sin fricción. Vamos a suponer que no hay fricción, no hay rozamiento. Situación ideal. Y vamos a suponer que este punto O es el punto de equilibrio del resorte. Es decir, que acá estaría estirado el resorte a partir de su posición de equilibrio. Entonces se estira el resorte, se suelta la masa, ella va a comenzar a moverse en movimiento vibratorio, oscilatorio, de ida y vuelta, pues, sobre la superficie horizontal, y ese movimiento vamos a ver que es un movimiento armónico simple. Justamente ese es el primer aspecto. Justificar por qué el movimiento que experimenta la masa M sobre la superficie horizontal es un movimiento armónico simple. Pues es un movimiento armónico simple porque de la ley de Hooke, de uno de los videos anteriores, se sabe que la fuerza que ejerce el resorte sobre el agente externo, sobre la masa, es igual a menos K por X, donde X es el vector posición en cualquier momento. ¿Sí? Si el resorte está estirado, pues la posición será el vector desde el punto de equilibrio hasta donde se encuentra la masa. Recordemos que en esta fórmula de la ley de Hooke, esta constante K, que es positiva, no menos K, sino K solita, se llama constante. K es la constante del resorte. Se le llama constante de elasticidad del resorte. Realmente vamos a conceptualizar un poquito sobre esa constante de proporcionalidad, esta constante del resorte. Si se tiene esta regla, esta fórmula de la ley de Hooke, pues significa que la magnitud de la fuerza F es igual a K por la magnitud del vector X, la magnitud del vector posición, que puede ser de estiramiento o de compresión. De aquí se tendría que la constante K es la magnitud de la fuerza F dividida entre la magnitud del vector posición. ¿Qué significado tiene una fórmula como esta? Que si el valor de K, la constante del resorte, es muy grande, se requeriría mucha fuerza para producir una deformación en el resorte. Por ejemplo, acá. Aquí tengo un resorte. De tal manera que la naturaleza de este resorte es tal que para producir un desplazamiento, una deformación, ya sea de que se estire o se comprima, se requiere una fuerza muy grande.
De hecho acá difícilmente no estoy aplicando una fuerza, pero la deformación es mínima, mínima. Quiere decir que este resorte tiene una constante de elasticidad muy alta, muy grande. En castellano significa que este resorte es difícil de deformar, significa que la constante es grande. Un resorte como este que tengo acá, a diferencia del anterior, es un resorte que ya se deja deformar fácilmente. Si se deja deformar fácilmente, quiere decir que la constante es pequeña. Que la constante sea pequeña quiere decir que necesito una poca fuerza para producir una deformación en el resorte. Con un mínimo de fuerza, ya es notorio que se produce, hay un efecto de deformación en el resorte. Este resorte tiene una constante de elasticidad mucho menor que el anterior. Es decir, que la constante de elasticidad, cada resorte tiene una constante de elasticidad, para cada resorte hay una constante. Pues depende de la naturaleza del resorte, del material de que esté constituido, etcétera, etcétera. Bien, entonces el movimiento es armónico simple porque la ley de Hooke se tiene que la fuerza es igual a menos K por X, por el vector posición, siendo esta constante negativa, la constante menos K. De ahí que la fuerza es una fuerza recuperadora. Si la masa está acá, la fuerza apunta hacia el centro de la trayectoria. Y si la masa estuviera a la izquierda del punto O, la fuerza sería hacia la derecha, es decir, apuntando hacia el centro. Se dice que la fuerza es una fuerza recuperadora. Bien, entonces dado que F es igual a menos K por X, según vimos en la propiedad característica de un movimiento armónico simple, ya se tiene que esto garantiza que se trata de un movimiento armónico simple. Porque en todo momento la fuerza pues es directamente proporcional a la posición, con una constante de proporcionalidad negativa, menos K en este caso. Otro aspecto es cuál es la frecuencia angular de este movimiento. La frecuencia angular. Recordemos que la frecuencia angular es la misma velocidad angular del movimiento circular uniforme. La frecuencia angular es W, pero W es la raíz cuadrada de K sobre M. O sea que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante K. Recordemos que K es la constante de este resorte, de este. Este es un problema que no tiene valores numéricos. Sí los tiene, sino que son valores literales. Un resorte de constante K. Si por ejemplo estuviera aquí en el sistema internacional, la fuerza se da en Newton y el desplazamiento, posición, se da en metros. Entonces, si se está en el sistema internacional, la constante del resorte tendrá unidades de Newton sobre metro. Importante ese dato también. Bien, la frecuencia angular entonces es la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa M que está en el extremo. Puede ser una masa de 3 kilogramos o 2 kilogramos. O sea, aquí no me dieron el valor numérico, me dieron una masa M. Acá en esta partecita. Se pide el periodo. El periodo. Recordemos que el periodo de este movimiento será lo que tarda la masa en cumplir un ciclo. O sea, si partiendo del punto B llega al punto C y vuelve al punto B, ese tiempo que tarda se llama periodo. Un movimiento oscilatorio llamado movimiento armónico simple.
Pues sabemos que ese periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Claro, el periodo sería 2pi sobre w, y por ley de Orea y propiedad de los radicales, la raíz de m pasa arriba. Entonces queda que el periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante del resorte. Si estamos en segundos, pues el tiempo en segundos, pues esto va en segundos, usualmente se trabaja en esas unidades. Este sería el periodo. Esta fórmula es muy importante. La fórmula no es un conjunto de números y letras solamente, es decir, es digna de una interpretación. Aquí significa que conservando para un mismo resorte, si la masa va aumentando, si esta masa se hace cada vez más grande, cambio esta masa por el doble, el triple, una masa mayor, y se hace lo mismo, el periodo va a aumentar. Es decir, que va a tardar más, a mayor masa, va a tardar más esa masa en cumplir un ciclo. Se dice que el movimiento se hace más lento. Claro, a mayor periodo, menor frecuencia. Y si la frecuencia es menor, quiere decir que el movimiento es lento. Si conservamos una misma masa, esta masa, pero cambio este resorte por otro, pero otro que tenga constante mayor, otro que sea más rústico, más grueso, que sea difícilmente deformable, pues va a tener un efecto también, que si la constante es máxima, esta cantidad disminuye, el periodo disminuye, o sea que tarda muy poquito en cumplir un ciclo, o sea que la frecuencia es alta. Entonces, aquí hay unas variables que son masa, unos parámetros que son la masa y la constante de elasticidad, las que tienen una inferencia sobre este periodo. Bien, otra pregunta es: ¿cuál es la frecuencia? Pues la frecuencia sería 1 sobre el periodo, o sea, el recíproco de esta expresión, que sería 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m. ¿Cuál sería la amplitud? La amplitud. Pues la amplitud es el valor absoluto de la mínima elongación, que sería menos b, o de la máxima elongación, que sería b. O sea que la amplitud es el valor absoluto de menos b, que sería el valor absoluto de b, lo que nos da b. Este valor, la coordenada b de este punto. Si esta coordenada es 2, pues sería 2, o que vaya el valor numérico. Penúltimo aspecto: ¿dónde la masa encuentra su velocidad máxima? ¿Y cuál sería la magnitud de esa velocidad máxima? Del estudio que hemos venido desarrollando del movimiento armónico simple, sabemos que la velocidad máxima se encuentra en el centro de la trayectoria, es decir, en el punto de equilibrio, del resorte. Ahí la velocidad es máxima en magnitud. En un caso será de ida, y cuando regresa pues será de... Pero en magnitud ahí la velocidad es máxima. Entonces la velocidad es máxima en el punto O, y su valor está determinado por W por la amplitud, la velocidad angular por la amplitud, que en este caso sería W. Tenemos que es la raíz de K sobre M
O sea, la raíz cuadrada de la constante de la constante del resorte sobre la masa m, multiplicada por la amplitud, pero la amplitud es el valor b, este valor b, la coordenada del punto B mayúsculo, del punto B. Y por último, ¿cuál sería en qué puntos la aceleración es máxima y cuál sería la magnitud de esa aceleración máxima? Se sabe que la aceleración máxima está en los extremos. Aquí la aceleración es máxima. Y acá también. O sea, la aceleración es máxima en el punto B y en el punto C. Es máximo, en los extremos. Y se sabe que esa aceleración máxima en magnitud sería W cuadrado por A. O sea, la frecuencia angular al cuadrado multiplicada por la amplitud. Pero W cuadrado sería elevar al cuadrado acá. Elevando al cuadrado se va a la raíz y queda acá sobre m multiplicado por la amplitud. Pero la amplitud hemos dicho que es el valor b. Este valor b es el que nos habla del problema. Valor no es numérico, pero es un dato que nos da el problema. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.